Vamos a tratar hoy el tema denominado régimen especial en materia de aborto, que supone precisamente la creación de un derecho de la mujer a abortar y por lo tanto una causa de justificación amparada por el artículo 29 del Código Penal, que es el cumplimiento de la ley. Ese derecho de la mujer, al que yo denomino tal, se puede ejercer, o mejor dicho, podemos considerarlo tal, porque la mujer lo puede exigir, tanto que se haga en el ámbito sanitario privado como en el ámbito sanitario público. Y las condiciones estarán dadas desde el punto de vista del procedimiento que hay que seguir en función de lo que dice la ley que crea este derecho y su decreto reglamentario. Tenemos a disposición varias, normas que han logrado, cambiar sustancialmente el panorama en cuanto a la regulación del aborto, de una manera un poco curiosa, porque como les decía en anteriores oportunidades, bueno, resulta que nada menos tenemos la ley que crea esta disposición, o mejor dicho, que crea este derecho, que a su vez fue reglamentada por el artículo, mejor dicho, por el decreto 375 del año 2012, de 22 de noviembre del 2012. La ley es 18.987 y el nombre técnico que se le ha puesto es Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley del Aborto, así es como surge en la página oficial de INPO, y fue promulgada el 22 de octubre del 2012. O sea que un mes después, justamente, sale el decreto regulatorio de esta ley. Como les decía, en el artículo 1 se crea, o mejor dicho, hay una gran contradicción, porque el artículo 1 se refiere a los principios generales y dice que el Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable y reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 1 de la Ley 18.426 de 1 de diciembre de 2008. La interrupción voluntaria del embarazo, que se regula en la presente ley, no constituye un instrumento de control de los nacimientos. O sea que desde el punto de vista demográfico, aparentemente se pretende, enajenar o separar. No estamos ante una situación, una legislación que promueve medidas de control de natalidad, aunque sabemos que tiene, como ya les he dicho en otros momentos, un importante peso desde el punto de vista de nuestra natalidad, porque supone más de 10.000 muertes al año, en un país que tiene un crecimiento cero de población, o que tenía un crecimiento cero de población hasta que empezara a regir esta ley. Tenemos normalmente unos 50.000 defunciones al año y teníamos antes de esta ley unas 50.000
criaturas, unos 50.000 nacimientos. A partir de esta ley se generan 10.000 muertes de criaturas, o sea, 10.000 nacimientos menos. Con lo cual, el tema demográfico, por más que diga que no supone esta ley un instrumento de control de los nacimientos, lógicamente ejerce sus efectos desde el punto de vista demográfico. Y no es un problema menor en un país como el nuestro, ¿no? En el que las generaciones jóvenes son las que tienen que, digamos, apoyar a las generaciones mayores, ¿no? No estoy refiriéndome solamente al tema previsional, el Banco de Previsión Social o cajas profesionales, sino también el tema de compañía, ¿no? Es decir, ¿quién va a acompañar a las personas más ancianas o que no están en condiciones de realizar, o sea, que necesitan apoyo? Bien, dice el artículo 2 que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras 12 semanas de gravidez. Como ven, quiere decir, no habrá delito, no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, en la medida en que se cumpla este determinado procedimiento que se establece en la ley. Y el plazo, que aquí en este caso está establecido en 12 semanas, pero que en el caso de tratarse de una violación, ese plazo se extiende a las 14 semanas. O sea que puede cumplir ese procedimiento y llegar hasta las 14 semanas para decir sí, quiero abortar, y por lo tanto que se le proporcionen los medios necesarios para el aborto. Y como dijimos, hoy prácticamente el aborto ya no es más quirúrgico, sino que es un aborto químico, aunque puede tener consecuencias importantes también para la mujer, no solo desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, anímico, porque siempre es muy duro tener que matar a una propia criatura, ¿no? Entonces este problema humano que persiste no se arregla simplemente con las pastillas abortivas. Pero bueno, ¿qué requisitos se establecen para que el aborto no sea delito en el Uruguay? O si ustedes quieren, no sea delito y sea incluso un derecho de la mujer. Entonces, dice el artículo siguiente, que es el artículo 3, que dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la mujer, deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, pública o privada, a efecto de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, que pueden ser situaciones de penuria económica, situaciones sociales o familiares o etarias, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso. Vean ustedes que establecen aquí unas determinadas causales, pero son unas causales más bien amplias, ¿no? Las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción. Fracasó el anticonceptivo. Bueno, eso es una condición en que ha sobrevenido la concepción. Bueno, con esa amplitud podría quedar incluido, ¿no? Situaciones de penuria económica, que ya estaban previstas antes, recordarán ustedes como una atenuante especial. Circunstancias sociales o familiares, esto es súper amplio. Condiciones etarias también, que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso. Y esto uno podría plantearse, estas situaciones etarias son porque la mujer es demasiado chiquilina o porque la mujer es demasiado mayor.
Bueno, como verán ustedes, aquí tampoco queda demasiado claro, pero se establece que es una causal o una circunstancia en las que se permite el ejercicio de este derecho. Condiciones etarias que a su criterio, o sea, el criterio de la mujer, le impiden continuar con el embarazo en curso, o sea, que es ella misma la que decide. El médico que atiende en esta ocasión a la mujer dispone para ese mismo día o por el inmediato siguiente, como ven ustedes es un tema que se maneja con plazos muy breves, establece que la mujer debe hacer una consulta con un equipo interdisciplinario, que podrá ser el previsto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, 18.426, que en estos casos estará integrado al menos por 3 profesionales. Uno, ginecólogo. Otro, psiquiatra o psicólogo. Y el restante en el área social, un asistente social. Ahí tenemos los 3 integrantes de esa junta que debe ser, la que debe ser recibida, ante la cual debe ser recibida la mujer después de que el médico ginecólogo la manda allí, en ese plazo brevísimo de 24 horas. Y esta junta de lo que tiene como misión, o sea, tiene prohibido disuadir a la mujer. No puede aconsejar. Lo que sí puede hacer es informar de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo, de los riesgos a los que se somete. Informará también sobre las alternativas al aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción. O sea, situaciones que evitarían realmente el aborto. Pero dice que este grupo interdisciplinario debe constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable. A partir de esa reunión, la mujer tiene un plazo de reflexión de mínimo de 5 días, transcurrido el cual, si la mujer persiste en su voluntad, o vuelve, mejor dicho, a su médico ginecólogo tratante para coordinar de inmediato el procedimiento que, en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños. La ratificación de la solicitante de que quiere realmente abortar será expresada por consentimiento informado, tal como lo exige la Ley de los Derechos del Paciente 18.335, donde se le explica a la mujer cuáles son los riesgos en los que puede incurrir por el tratamiento, y se le pregunta si ella está de acuerdo en someterse a ese tratamiento. Ya no se le pregunta si quiere abortar o no, se le pregunta si quiere someterse al procedimiento. Sea por supuesto de que la mujer quiere abortar desde el momento que está allí, pero se dice, mire que el aborto, por más que sea hoy en día químico fundamentalmente, encierra determinados riesgos y usted tiene que conocerlos y además aceptarlos expresamente, al punto que debe firmarlo, y eso se incorpora a la historia clínica. Lo que muchas mujeres protestan muchas veces porque dicen, yo no quiero que quede registrado que me hice un aborto, y por consiguiente yo quisiera que no quedara en la historia clínica esta constancia. Sin embargo, la ley obliga a hacerla. Pero fíjense que además
los integrantes de la atención de la mujer, ya sean esos 3 profesionales de esa junta multidisciplinaria o el médico o ginecólogo que la asistió, debe dejar constancia de todo lo actuado en la historia clínica de la paciente. O sea, no solo que se hizo el aborto, sino que se cumplió con todos los pasos previstos en la norma. Lógicamente, esto dependerá de quienes atiendan a la mujer muchísimo, ¿no? Porque hay casos en los que lamentablemente se transforma en un mero trámite. Firme acá, firme allá, vaya a la junta, vuelva a la junta y al final ese acompañamiento pretendido que la ley implica con respecto a la mujer muchas veces no se suele dar y entonces no se hace con el respeto debido. Fíjense ustedes que el artículo 4 establece cuáles son los deberes de esos profesionales, ¿verdad? De los cuales algo ya hemos hablado en el artículo 3, pero dice orientar y asesorar a la mujer sobre los medios adecuados para prevenir embarazos futuros y sobre la forma de acceder a estos, así como respecto a los programas de planificación familiar existentes. O sea, informar sobre anticoncepción. B. Entrevistarse con el progenitor en el caso que se haya recabado previamente el consentimiento expreso de la mujer. O sea que el padre de la criatura, perfectamente pueden estar ni enterado de que van a matar a su hijo. Y solamente se le va a dar intervención en la medida en que la mujer lo haya consentido. Y consentido expresamente, o sea que también debe quedar constancia en la historia de que la mujer consintió de que el padre fuera entrevistado por los médicos, por los técnicos. Por eso les decía, ¿no? Sí, pero ¿y el padre puede oponerse o no puede oponerse? Y les refería al caso que hubo en la ciudad de Mercedes, que al final el padre se opuso, efectivamente, aparentemente iba funcionando bien el juicio hasta que la criatura murió y entonces no terminó con un pronunciamiento judicial, porque murió a los pocos días de empezado el trámite del padre. Todavía, en fin, aparentemente falleció por razones naturales. Yo no tuve acceso a la historia, no puedo dar fe sino de lo que leí en la prensa. Después deben cumplir con el protocolo de actuación de los grupos interdisciplinarios dispuestos por el Ministerio de Salud Pública, de los cuales ya hemos hablado aquí en específico para este grupo interdisciplinario que atiende a la mujer después de que el ginecólogo la envió a ellos. Y por último, y esto es clave, decisivo, los técnicos, los médicos, deben abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción. O sea que no pueden de ninguna manera negarse. Esto es lo que motivó que muchos médicos, un centenar de médicos, promovieran ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la nulidad de las disposiciones del decreto 375 del 2012 que regula esta ley. ¿Por qué? Porque ellos, como ya lo hemos hablado, ¿no? Dicen, nosotros hemos sido formados para proteger la vida humana, proteger la integridad física, pero no para matar seres humanos. Por consiguiente, queremos ampararnos en la objeción de conciencia porque esto va contra nuestros principios más íntimos. Y como el artículo 54 de la Constitución
prevé expresamente, o mejor dicho, reconoce expresamente el derecho a la objeción de conciencia en el ámbito laboral y demás, donde no se le puede obligar a una persona en el ámbito de su trabajo a realizar cosas que van contra sus principios más entrañables, entonces, lógicamente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo aceptó esa, digamos, reclamación de los médicos y anuló a esos efectos, pero ustedes saben que tiene eficacia solamente con respecto a las personas que lo promueven, las disposiciones del decreto 375 del 2012 que obligan al personal a actuar, como en este caso, ¿no? Abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción, y en el decreto está regulado expresamente que no pueden oponerse a realizar un aborto cuando tienen que hacerlo. Y esto ya les dije que también es un motivo de discriminación, porque hay instituciones que pueden decir, bueno, yo voy a elegir ginecólogos, pero dentro de los ginecólogos voy a elegir para contratar solamente a aquellos que estén dispuestos a abortar, a hacer abortos. Entonces, claro, hay disposiciones que en este caso podrían conducir a desigualdades, como les decía, a discriminaciones. Consigue trabajo el médico que es partidario del aborto y el que no lo es no consigue trabajo. Lo mismo con respecto al personal subordinado. Bien, las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tienen la responsabilidad de cumplir con esta ley, promoviendo la formación permanente del equipo profesional interdisciplinario especializado en salud sexual y reproductiva, y agrega, para dar contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la interrupción del embarazo. Esto está muy bien, pero ¿quién lo controla? Se ejerce en un ámbito cerrado, son 3 personas, y la propia mujer. ¿Tendrán apuros? ¿No tendrán apuros? ¿La mujer querrá escuchar o no querrá escuchar? Y al final puede terminar realmente simplemente en el cumplimiento de un trámite administrativo. Y la vida humana no puede depender de la burocracia o meramente de un trámite administrativo, porque eso es ir esencialmente contra la dignidad de la persona. Me refiero tanto a la madre, a la que no ayudan, y por supuesto a la criatura a la que matan directamente, ¿no? Entonces, directamente quiero decir el hecho de que, o sea, quizás no es el psiquiatra el que le da la pastilla abortiva a la mujer, obviamente será el ginecólogo el que cumple con el tratamiento, pero quiero decir que sin la intervención de ellos no se hubiera podido obtener un tratamiento abortivo. Bien, también tienen la obligación de interactuar con instituciones públicas u organizaciones sociales idóneas que brinden apoyo solidario y calificado en los casos de maternidad con dificultades sociales, familiares o sanitarias. Esto es una disposición buenísima, pero realmente ¿se está cumpliendo eso así? ¿Qué tipo de información obtenemos o podemos obtener desde el punto de vista estadístico o de difusión así de carácter general? La verdad es que no es fácil obtener estos números. Entonces, claro, temas tan importantes que quedan supeditados un poquito a lo que, un poco, mucho, ¿no? A lo que realmente la gente piensa, eso puede ser, piensa o quiere, mejor dicho, eso puede ser terminar en una situación
muy injusta, poco solidaria, inhumana, obviamente poco digna, indigna. Después tienen la obligación también de garantizar la confidencialidad de la identidad de la mujer y de todo lo manifestado en las consultas previstas en estas disposiciones, en este periodo, así como de todos los datos anotados en su historia clínica, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 18.331, que hace referencia a la protección de los datos. Y ustedes saben que dentro de esta Ley 18.331, los datos relativos a la salud de la persona son considerados datos sensibles y por lo tanto tienen que ser especialmente protegidos. Pero nada impide, o mejor dicho, la ley misma obliga a que quede constancia del aborto realizado en la propia historia clínica de la mujer. Bien, y por último, dice que las instituciones están obligadas a garantizar la participación de todos los profesionales que estén dispuestos a integrar los equipos interdisciplinarios sin discriminaciones de ninguna naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, hay uno que está en contra del aborto, bueno, yo también puedo integrar la comisión, o mejor dicho, esa junta de 3 profesionales, porque yo también quiero ejercer digamos, mi apoyo, mi consuelo hacia la mujer. Bueno, pero ya vimos que lo que no puede hacer de ninguna manera es negarse o negarle a la mujer el derecho a abortar o lo que sería lo mismo, la autorización para que después aborte. Hay excepciones previstos y están en el artículo 6º y se refieren, por ejemplo, a situaciones ya conocidas por nosotros, porque, por ejemplo, los plazos y requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 de la ley, fuera de esas circunstancias, la interrupción del embarazo solo podrá realizarse cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos casos, se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer. Vean ustedes esto, qué contradicción, porque en el Código Penal, las disposiciones, cuando hay peligro grave de la salud, no dice que sea de la salud del feto. En cambio acá dice que sí, porque el técnico, el médico, debe tratar de salvar la vida de los dos, sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer, ¿verdad? O sea que, de acuerdo a este artículo 6A, están considerando al feto o embrión, lo están considerando un paciente. Entonces, quiere decir que si es un paciente, lógicamente también tiene derechos, y por lo pronto, si es paciente, quiere decir que es considerado un ser humano, una persona. Y sin embargo estamos autorizando en los artículos anteriores que se le mate por la voluntad de la mujer. Acá el médico, si la gravidez implica un grave riesgo para la salud de la mujer, debe tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer. Vean ustedes, esto no es contradictorio con lo que venimos viendo hasta ahora. Segundo, o B, mejor dicho, literal B del artículo 6º, cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. ¿Qué quiere decir malformaciones incompatibles con la vida extrauterina? Bueno, hicimos referencia en algún momento a los anencefálicos, o sea, son seres humanos que han sido generados
sin cerebro. No tienen encéfalo y por lo tanto, lógicamente, al nacer prácticamente están ya condenados a muerte. Es cierto que es incompatible con la vida extrauterina. Ahí nos podríamos preguntar si realmente tenemos una persona, un ser humano, cuando se trata de un ser que no tiene encéfalo. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la calificación, o mejor, que se le daba al ser humano vivo, era precisamente cuando tenía actividad también cerebral. De hecho, el síntoma para saber si la persona está viva o no viva, por lo menos por ahora, mientras no se descubran otros o no se quieran aplicar, porque ya se conocen algunos otros medios de detectar la existencia de vida humana, en ese caso, o mejor dicho, en este caso actualmente, son los electroencefalogramas planos. Si no hay actividad cerebral, quiere decir que la persona está muerta. Ese es el diagnóstico para, o mejor dicho, el diagnóstico que nuestra ley acoge para definir cuándo hay muerte o cuándo deja de haber vida. Los electroencefalogramas planos. Antes, como les decía en otros momentos, la vida se percibía si la persona echaba vapor sobre un espejito, sobre un vidrio, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que respiraba, o porque se le ponían las manos en el pecho y entonces se sentía que latía el corazón. Bueno, hoy en día la respiración puede ser artificial, el corazón también puede ser artificial. De hecho, incluso hay personas que viven con un aparato que estimula el funcionamiento cardíaco para impedir precisamente que se detenga, ¿no? Y esto plantea problemas muy duros con respecto a la intervención posible de los hackers, porque estos instrumentos son electrónicos y en algún momento pueden llegar a ser considerados vulnerables y lógicamente la vida de la persona depende del funcionamiento de ese aparato. Bien, tercero, cuando fuera, acá está el ejemplo que les puse por antonomasia de la excedencia del plazo, que era el tema de la violación, ¿se acuerdan? Dice, cuando fuera producto de una violación acreditada con la constancia de denuncia judicial, no policial, judicial, dentro de las 14 semanas de la gestación. O sea que aquí el plazo se amplía de 12 a 14. En los casos de los literales A y B, el plazo puede ser indefinido. En el caso de la violación es 14. Y el requisito es que debe haber una denuncia judicial. Y en todos los casos, el médico tratante dejará constancia por escrito en la historia clínica de estas circunstancias precedentemente mencionadas, debiendo la mujer prestar su consentimiento informado, excepto cuando sea el caso previsto en el literal A de este artículo 6, que es cuando la mujer se está por morir, ¿no? Un grave riesgo de la mujer, ¿no? O la gravedad de su estado de salud así lo impide. Esto es lógica pura, ¿no? Que no se le puede pedir nada. Hay un régimen especial previsto en el artículo 7 con respecto a los adolescentes, mejor dicho, a las adolescentes. Uno de los argumentos que se utilizaron también mucho para elaborar esta ley es que había mucho aborto adolescente, porque había mucho embarazo adolescente. Y entonces, por los descuidos, por en fin, las debilidades de la edad, o lo que sea, había que tratar de buscarle un paliativo, una solución, un remedio, en fin. Total, que se crea
un procedimiento especial, porque claro, las chicas, por más que sean adolescentes, también tienen opinión, ¿no? Y opinión en un caso tan íntimo y tan importante como su propia maternidad. Solo puede decir, no, un momento, como no tienen 18 años de edad, o no tienen 21 años de edad, 18 años de edad mayoría penal, 21 años mayoría civil, entonces, no, no pueden, su consentimiento no importa, al revés. En el caso de las mujeres menores de 18 años, el médico ginecólogo tratante recabará el consentimiento para realizar la interrupción del embarazo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.823 y de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, artículo 7, Ley 18.426. Y cuando por cualquier causa se niegue el asentimiento o sea imposible obtenerlo de quien debe prestarlo, en los casos anteriores de estas leyes se hablaba de los padres o los tutores, tutores. En ese caso eran ellos los que tienen que intervenir, y si no se obtiene ese consentimiento, la adolescente puede presentarse con los antecedentes producidos por el equipo médico actuante ante el juez competente. Y el juez debe resolver en un plazo máximo de 3 días, lógicamente porque son situaciones que requieren expedirse en un plazo rápido. Se hace una audiencia después entre el adolescente, el Ministerio Público, para oírla, para recabar efectivamente su consentimiento, para ver el grado de madurez de su resolución, en fin. Y el procedimiento es verbal y gratuito. Los jueces competentes son los jueces letrados de familia especializados en Montevideo y los jueces letrados de primera instancia con competencia de familia especializada en el interior del país. ¿Y qué pasa con personas declaradas incapaces? Claro, porque uno podría decir un adolescente de 16 años es incapaz. Sí, pero no está declarada incapaz. Está prevista en el artículo 7. Ahora estamos en el artículo 8 y estamos viendo el consentimiento de mujeres declaradas incapaces. O sea, hay una declaración de incapacidad judicial y por lo tanto hay un tutor. Si se tratara de una mujer declarada incapaz judicialmente, se requerirá el consentimiento informado de su curador y la venia judicial del juez competente del domicilio de la incapaz, que, previa vista al Ministerio Público, evaluará la conveniencia del otorgamiento de la misma, respetando siempre el derecho de la mujer a procrear si el motivo de su incapacidad no le impidiera tener descendencia. Luego hay una disposición que entiendo yo que es contradictoria sustancialmente con lo que tiene que ver con el Código de Ética Médica, con los principios hipocráticos, porque dice que el aborto es considerado, si se cumplen las condiciones de esta ley, un acto médico. Y no solo eso, sino que además debe ser un acto médico gratuito, por lo menos dice sin valor comercial. Ahora, el médico que atiende a la mujer de algún lado cobra, no la atiende gratuitamente en la mutualista o en la institución pública de salud. O sea que en definitiva no es un acto con valor comercial, es un acto médico, lo que es para mí contradictorio con lo que es la medicina en sí misma, y en definitiva dice sin valor comercial, pero ¿qué quiere decir? Que lo pagamos todos. Estemos o no estemos de acuerdo, acá no hay un tema de objeción de conciencia aplicable, aunque uno podría decir, bueno, no, yo mis impuestos solo los quiero pagar en determinadas condiciones. Bueno, hay casos importantes registrados de contribuyentes
que no han querido pagar impuestos en determinados países por objeción de conciencia porque se quería ir a la guerra y entonces con ese dinero se quería, el dinero de los impuestos se quería recabar los fondos para las fuerzas militares y entonces las personas decían, yo no pago más impuestos. Bueno, en fin, eso lo dejamos en discusión. Si quieren podemos hablar bastante más sobre el tema de objeción de conciencia. Tengo algún trabajo publicado, si quieren se los puedo enviar. Está regulado la objeción de conciencia en el artículo 11, que lo puedan leer tranquilamente. Dice, los médicos, ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos de esta ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen. La objeción de conciencia podrá manifestarse o revocarse en forma expresa en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en las que se desempeña. Bien, la objeción de conciencia como su revocación realizada ante una institución, obviamente determinará idéntica decisión respecto a todas las demás. No, yo es que en esta institución me pagan muy poco por hacer cada aborto, entonces acá voy a interponer la objeción de conciencia, en cambio sigo haciendo abortos en el otro que me pagan bien. No, oíme, si tenés objeción de conciencia, la conciencia es una sola, y entonces trabajes donde trabajes, aunque te paguen más, tiene que ser la misma decisión. En cambio, quienes no hayan expresado la objeción de conciencia no podrán negarse a realizar los procedimientos referidos en este artículo, en esta ley. Y sin embargo, ya sabemos, ¿no?, que por otro lado estaba diciendo que la objeción de conciencia puede ser revocada en cualquier momento, a favor o en contra, ¿no? En cambio, no puede aplicarse nunca la objeción de conciencia al caso en que hay que realizar un aborto de apuro porque está en peligro la vida de la mujer. Una de esas excepciones que habíamos visto en el artículo 6, que estaba prevista en el literal A. En ese caso, aunque un médico tenga objeción de conciencia, igualmente debe realizar el aborto. En fin, el Ministerio de Salud Pública debe llevar un registro estadístico. No me consta, lamentablemente, que esté muy disponible esa información. Incluso creo que también les expliqué que hice un trámite, pedir la información y no me la dieron, era con el gobierno anterior. Pero lo cierto es que las estadísticas, mientras fueron públicas, lo que fueron dando era un resultado increyendo del número de abortos. Y que no es como se pensaba antes, de que no había tampoco mortalidad materna, porque hubo mortalidad materna, a pesar de ser practicado en las condiciones de la ley, porque además no solo eran adolescentes las que querían abortar, porque no solamente eran personas pobres, sino que más bien era al revés. En fin, es interesante y sería muy bueno si alguno quiere hacer algún trabajo práctico sobre este tema, buscando datos actuales de la realidad en nuestro país. Quedo a disposición de ustedes por cualquier aclaración o ampliación, ya saben, haciéndome el comentario debajo del video.